dar entonces inicio al estudio de la palabra de Dios. Y le pido por favor que abra su Biblia por favor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Gloria a Dios. Y vamos a leer ese versículo y de allí voy a tomar una expresión y como siempre a partir de ese versículo vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 3 dice, el Dios de Israel ha dicho. ¿Quién? El Dios de Israel ha dicho. Me habló la roca de Israel. Habrá habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y vamos a conversar hoy bajo el título La justificación de Cristo. La justificación de Cristo. Una de las cosas que nos llama fuertemente la atención al estudiar al Señor Jesucristo es que Dios, por medio del ángel, le envió a decir a María las características que tendría ese niño que Dios había engendrado en el vientre de María cuando ella era virgen. Y puntualmente el ángel dijo en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, no nos cabe la menor duda de que el Señor Jesucristo nació siendo santo, nació siendo apartado del mal y eso es lo que significa ser santo, apartado del mal. Pero una cosa es haber nacido siendo santo y otra muy distinta, estar expuesto al pecado de los seres humanos. El Señor Jesucristo vivió rodeado de gente pecadora, incluyendo al Judas, que asistía a todas las reuniones que el Señor Jesucristo hacía. Entonces, había gente pecadora que estaba alrededor del Señor Jesucristo, incluyendo al Judas. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo vino con relación al pecado. No era que estaba él acá cercado y impedido para que nadie se le acercara. Incluso dice la Biblia que lo tocaban, ¿ok? Lo tocaban. Y usted sabe muy bien, si ha estudiado, si ha leído la parte de lo que es algo impuro o algo inmundo, como algo que esté inmundo toca algo santo y lo que es santo deja de ser santo porque lo tocó algo impuro. Eso está escrito allí en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo vivió rodeado de gente pecadora que lo tocaba, que lo apretaba e incluso si va a Lucas capítulo 15, versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, nos muestra la escritura de que la vida del Señor Jesucristo fue una vida, eh, pues, relacionada con la gente que cometía pecado, aunque él no cometía pecado. Cuando regrese, porque estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo, entonces la Biblia dice que esa próxima venida ya va a ser sin relación con el pecado, dice el Hebreos capítulo 9, versículo 28.
Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De manera que en la próxima venida vendrá sin relación al pecado, pero en su primera venida estuvo en relación con el pecado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y es fácil cuando vemos el episodio donde es llevado al desierto, impulsado por el Espíritu de Dios, impulsado al desierto para ser tentado allí. Bueno, alguien pudiese pensar que ese episodio fue el más evidente o el único que pasó el Señor Jesucristo cuando fue tentado, o que le avisaban cada vez que iba a ser tentado, le avisaban que él iba a ser tentado. Pero no, este, si a alguien se le advierte, como se le advirtió a Pedro, ¿no? A Pedro se le dijo, mira que Satanás te ha pedido para zarandear. Le pregunto yo, si alguien le advierte a usted que usted va a ser tentado, ¿se prepararía usted o no se prepararía para no dejarse tentar o para salir victorioso de la tentación? ¿Estaría usted pendiente de no caer? Bueno, cuando a Pedro se le dijo en Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Vemos que Pedro pasó por este episodio y que episodio no fue muy pintoresco, no fue muy agradable para Pedro. Quizás algunos de nosotros, si nos tocara juzgar ese episodio de Pedro, no, no le hubiésemos dicho lo que le dijo el Señor Jesucristo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque pensamos que si alguien es tentado y falla durante la tentación, ya esa persona no tiene la posibilidad de recuperarse, de levantarse. Nosotros nos encargamos de terminar de hundir y de condenar a esa persona. Sin embargo, el Señor Jesucristo le había dicho, y vuelto, confirma a tus hermanos. De manera que le estaba ya avisando, además de que iba a ser tentado, le estaba avisando de que iba a tener la oportunidad de recuperarse y de volver a, a estar en los planes de eh, guiar, de dirigir, de ser el principal entre los discípulos. Ahora, pensemos que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, él sabía que el mismísimo diablo iría a tentarle. Esto fue una tentación de frente, pero existen otras tentaciones que no son de frente, sino que vienen solapadas, donde el enemigo utiliza instrumentos para hacer el trabajo de tentarle. Y nosotros como seres humanos tenemos que entender que esto existe. O sea, que el diablo no se le va a aparecer a usted de frente y mira, yo soy el diablo, vine a tentarte. No, mi hermano, seamos, o sea, tengamos un poquito ¿cómo se llama? De malicia, y entendamos que cuando va a venir la tentación a nuestra vida, no va a venir con aviso, ¿no? Peligro, dentro de 3 minutos, una tentación. Peligro, ahora quedan 2 minutos. Nada de eso va a pasar. Eso son fantasías en la mente del ser humano. El Mateo capítulo 13 nos ayuda a entender. Mateo 13, 24 al 26. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo sembró la cizaña el enemigo? Allí, dice, mientras dormían. ¿Quién se dio cuenta que la había sembrado? Nadie. Esto fue solapado. Nadie se dio cuenta. El enemigo fue y plantó la semilla que causaría tropiezo a la buena semilla. Entonces entendamos que las tentaciones a nuestras vidas van a venir la mayoría de las veces así de forma solapada. Cuando menos pensamos, entonces apareció y nos damos cuenta que estamos metidos en una tentación. Pero la gran mayoría de las veces no la vamos a ver venir hasta que ya estamos pasando por la angustia de la tentación. Cuando usted ve, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 4, al Señor Jesucristo sentado allí junto al pozo de Jacob, cansado, con sed, con hambre, otra vez con necesidades, así como padeció necesidades estando allá en el desierto, otra vez con necesidades, y allí junto al pozo de Jacob sentado, en esta oportunidad no le apareció el diablo, pero le apareció una diabla. No, 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 no vaya, no, borre eso, pues eso no sale en la Biblia, ¿no? Pero le apareció la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versículos 6 al 8. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hasta allí la conversación entre el Señor Jesucristo y esta mujer se desarrolla de forma amena, como pueden hablar dos personas que se dirigen la palabra por primera vez. De hecho, la reacción de esta mujer ante la pregunta, ante la petición del Señor Jesucristo, fue de extrañeza. Ella se extrañó que el Señor Jesucristo le pidiera de beber. Juan 4:9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y allí explica el escritor por qué la extrañeza de esta señora ante la petición del Señor Jesucristo. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, alguien que es judío, el Señor Jesucristo, le pide a una mujer samaritana que es gentil y que no se trataban entre sí, le pide que le dé de beber. Y esto le causó extrañeza a esta señora. Juan 4:10 al 12, seguimos leyendo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Hasta allí lo que hace esta mujer es increpar al Señor Jesucristo por las diferencias que habían entre judíos y samaritanos. Incluso le dijo, ¿qué te crees tú? ¿Que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, increparle porque él le estaba diciendo que él le podía dar agua viva. Juan 4:13 al 14 sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mire, oiga bien, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego que el Señor Jesucristo le responde esto, hubo un cambio de actitud en esta mujer que estaba escuchando y ya no lo tomó en serio.
Ahora ella vio la oportunidad de coquetear con el Señor Jesucristo, así como lo escuchó, coquetear con el Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En esta expresión ya hay un cambio de actitud de esta mujer y por haber ella cambiado la actitud hacia el que le estaba hablando, es que el Señor Jesucristo le, eh, le trae a la tierra, la agarra y la sienta en su sitio y le dice en el versículo 16, le dijo, ve, llama a tu marido, Juan 4, 16 al 18, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces usted puede ver allí el trasfondo, lo que hay detrás. Esta mujer estaba coqueteando con el Señor Jesucristo y, bueno, pensando que quizás se había ganado la lotería. Esta respuesta del Señor Jesucristo la deja fuera de lugar y fue lo que a ella le marcó. Mire, todo lo que dijo el Señor Jesucristo, de todo lo que le dijo allí, lo que le marcó es que Jesucristo le dijo todo lo que ella había dicho. Por eso cuando ella va donde sus conciudadanos, ella lo que le dice fue, venid, he aquí alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Qué era lo que había hecho? Bueno, que había tenido 5 maridos y que actualmente tenía un marido que no era el de ella. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, versículo 19 al 21, después que el Señor Jesucristo le dice todo esto, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya se le cayeron ¿cómo se dice? La ilusión que tenía, pues se le cayó y le dijo, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bueno, este episodio sigue, yo no voy a ahondar más en este episodio. Lo que quiero mostrarle es que como en medio de este episodio donde inicia hablando de las cosas de Dios y termina hablando de las cosas de Dios, en el medio hubo algo que no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Esta señora tenía otras intenciones, quería que el Señor Jesucristo fuese el número 7, ¿no? Este, esta mujer era una veterana que había tenido 6 maridos contando el que en ese momento tenía y que no era el marido de ella, sino el de la vecina. Bueno, digo yo que el de la vecina, a lo mejor el de la amiga, ¿no? Eh, pero podemos ver cómo el Señor Jesucristo salió bien librado de esta situación y no se dejó envolver por las artimañas de esa mujer que estaba acostumbrada a enredar a los hombres y hacerlos caer en sus garras. Esta es una de las tentaciones que más frecuente se da entre el ser humano y por eso la traje aquí a cotación, porque el Señor Jesucristo no fue la excepción. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, era de esperar que no solamente la mujer samaritana, quién sabe cuántas otras más que no aparecen allí registradas en la Biblia, quisieron enredar al Señor
Jesucristo. Hebreo 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto, en todo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire este otro ejemplo, ya no con una mujer, sino con los religiosos de ese tiempo que vinieron con ánimo de tentarle. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Cuál fue el propósito con el que ellos se acercaron? Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. De manera que el Señor Jesucristo experimentó diversas tentaciones, ya sean abiertamente o solapadamente. Lo cierto es que Él fue tentado, pero aún más debemos tener la certeza de que no cedió ante la tentación, no pecó, no conoció pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no respondía con, qué bueno que nosotros lo aprendamos. ¿Ah? Qué bueno que tomamos este ejemplo. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Voy a volver a leerlo porque este es un ejemplo tremendo y una conducta que nosotros debemos aprender como cristianos. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero mire lo que sucede. Algunos creen que el Señor Jesucristo no fue pecador porque tenía doble naturaleza, porque tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina, que Él no pecó porque Él era Dios. Como era Dios, y Dios no puede pecar, entonces por eso el Señor Jesucristo no pecó. Esa es el evangelio de la deducción. Eso no es bíblico. Ese es el evangelio de la deducción y allí usted se va a encontrar muchísima gente que así es que lleva su evangelio. Ese evangelio no es correcto. El Señor Jesucristo solo tiene una naturaleza, una sola naturaleza. Esa es la verdad. El Señor Jesucristo solo tiene una naturaleza, la naturaleza humana. Con esa naturaleza fue engendrado y con esa naturaleza nació. Piense, por favor, que Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos iguales al Señor Jesucristo. Sí, sí lo ha visto en la Biblia, que Dios nos está pidiendo que seamos como el Señor Jesucristo. Fíjese, Romanos 8:29, lo que dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y así le puedo hacer una lista grande de versículos donde usted va a ir viendo que se está esperando de nosotros que nosotros seamos como Jesucristo. Ahora,
Si Jesucristo tuviese dos naturalezas, ¿cómo podríamos nosotros llegar a ser semejantes a Jesucristo, siendo que nosotros solo tenemos una sola naturaleza? Entonces sería Dios un Dios bien injusto que nos está pidiendo que no pequemos como Jesucristo no pecó, pero resulta que Jesucristo no pecó porque Él era Dios y nosotros unos simples hombres. Eso no tiene sentido. Ahí hay un problema grande. Se nos está pidiendo que seamos como Jesucristo porque Jesucristo solo tiene una naturaleza, la misma naturaleza que tenemos nosotros, la naturaleza humana, y entonces allí sí puede el Señor Jesucristo ser ejemplo a nosotros y que nosotros podamos tener el mismo resultado que tuvo el Señor Jesucristo. Cuando entendemos que el Señor Jesucristo solo es un ser humano con las mismas limitaciones y padecimientos que nosotros, entonces sabemos que el mismo Dios que ayudó al Señor Jesucristo es el mismo Dios que nos va a ayudar a nosotros a salir victorioso ante toda tentación. De la misma forma que Dios ayudó al Señor Jesucristo, de esa misma forma nos va a ayudar a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que así como el Señor Jesucristo venció al mundo, nosotros vamos a vencer al mundo porque tenemos la misma ayuda que Dios le dio al Señor Jesucristo para que pudiera vencer al mundo. Esto no se trata de doble naturaleza, se trata de que Dios, por medio de su Espíritu, fortaleció al Señor Jesucristo para que saliera de cualquier tentación que se le presentó. Ahora, ¿por qué no pecó el Señor Jesucristo? ¿Por qué no pecó siendo que es un hombre como nosotros? ¿Por qué no pecó? ¿Por qué no lo pudo enredar la mujer samaritana? ¿Por qué no pecó? Número uno, el Señor Jesucristo decidió mantenerse alejado del pecado, porque el Señor Jesucristo aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Mire, el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos es que nos encanta, nos fascina coquetear con el pecado. Nos fascina quedarnos allí, acariciar el pecado. Nos fascina congraciarnos con el pecado y eso es un problema grande. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se mantuvo alejado del pecado porque aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Es una decisión suya, es una decisión mía el que nosotros podamos hacer esto, aprenderlo. Y nunca se es demasiado viejo para aprender. Así que no se dé por vencido. Usted hoy puede aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Ya lo leíamos hace rato en Isaías 7, 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La razón por la que muchos de nosotros cometemos pecado es porque no hemos aprendido a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Necesitamos aprender como el Señor Jesucristo, porque esta es una de nuestras grandes debilidades. No hemos aprendido a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Pero si el Señor Jesucristo aprendió, usted y yo también
podemos aprender. Y nunca, vuelvo y repito, nunca se es demasiado viejo para aprender. Aprenda a escoger lo bueno. Aprenda a escoger lo bueno. Número dos, ¿por qué el Señor Jesucristo no pecó? Porque aprendió a obedecer. Aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, aunque le tocó padecer, él aprendió la obediencia. Hebreos 5, del 8 al 9 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos aprender estando consciente de que en estos últimos tiempos, cuán difícil se hace obedecer. Cada vez hay más desobediencia en las personas y necesitamos aprender a ser obediente. A la gente le fascina llevar la contraria e incluso aunque no tengan la razón, aunque están equivocados, les gusta llevar la contraria porque no quieren obedecer, no quieren obedecer, se han vuelto rebeldes, no quieren obedecer. Y si no obedecemos a los que vemos, ¿cómo vamos a obedecer a aquel que no vemos? Ese es el reto más grande, que nosotros tenemos que aprender a obedecer no solamente a los que vemos, sino a aquel que no vemos. Si usted conduce, si usted va manejando y de pronto ve la luz que está en rojo y usted llega y mira para los lados y no ve a nadie y arranca y se va, usted es un desobediente, porque la ley establece que cuando la luz está en rojo, usted debe detenerse. Y eso, pero es que eso no me vio nadie. Pero no se la trata de que lo hayan visto o no lo hayan visto. Se trata de que usted interiorice, tenga eh, claro usted para usted que ese acto que parece tan sencillo es un acto de desobediencia. Y como ese hay muchísimos otros que le pudiese enumerar, pero se nos haría muy, muy largo el asunto. Número tres, ¿por qué el Señor Jesucristo no pecó? Número tres, no pecó porque amó la justicia y aborreció la maldad. Amó la justicia y aborreció la maldad. Libro de los Salmos, capítulo 5, 45, versículo 7. Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, estas son las razones por las que el Señor Jesucristo no pecó. Se las vuelvo y se las nombro. Simplemente se mantuvo alejado del pecado porque aprendió a desechar lo malo y a escoger lo bueno, aprendió la obediencia y amó la justicia y aborreció la maldad. Ahora, vamos un poquito más allá, un poquito más a lo hondo. Si no ha perdido el hilo, me va a entender. Le pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue justificado por Dios? ¿El Señor Jesucristo fue justificado por Dios? Sí. La respuesta es sí. El Señor Jesucristo fue justificado por Dios. Libro de Mateo capítulo 12, versículo 37. Vamos a ver las pruebas de por qué el Señor Jesucristo fue justificado por Dios. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado, por lo que hables, por lo que digas, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Le pregunto, ¿será que las palabras que habló el Señor Jesucristo hicieron que él fuese condenado? No.
¿Será que las palabras que habló el Señor Jesucristo hicieron que Dios le justificara? Sí, las palabras del Señor Jesucristo le hicieron merecedor de la justicia de Dios. Pero no solamente por lo que habló, por haber creído a Dios. El Señor Jesucristo dice, la Biblia, que la fe le fue contada por justicia. ¿Dónde dice eso? Bueno, ya vamos a ver las pruebas. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así como dice allí de Abraham, Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, de esa misma manera, el Señor Jesucristo le creyó a Dios. El Señor Jesucristo le creyó a Dios. Y yo entiendo que muchas de estas cosas puedan ser nuevas para algunas personas porque tienen a Jesucristo como su Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que Jesucristo tiene un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo le creyó a Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 14 al 16. Salmo 91, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, porque me ama, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos salmos profetizan lo que haría Dios con el Señor Jesucristo en recompensa, perdón, por la confianza que tendría el Señor Jesucristo en Dios. Y así lo demostró el Señor Jesucristo. Mire lo que la gente dijo del Señor Jesucristo. Mateo 27:43. Mateo 27:43 dice, confió en Dios, no está en interrogante, sino que es una afirmación. Confió en Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo confió en Dios. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Esta confianza del Señor Jesucristo no es otra más que el Señor Jesucristo creyó a Dios y esto que creyó a Dios le fue contado por justicia. San Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto para que veamos allí cómo el Señor Jesucristo se eh, presentó delante de la tumba de Lázaro confiando en Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era la confianza que tenía él? Yo sabía que siempre me oyes. Te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye. Entonces, esto muestra que el Señor Jesucristo no solamente creía en Dios, sino que, perdón, le creyó a Dios y el Señor Jesucristo creyó lo que Dios había dicho. Gloria a Dios. Hecho capítulo 13, versículo 32. Esto estaba ya dicho, pero recogido en el libro de los Hechos, capítulo 13, 32 al 37, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, perdón, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesucristo, como está escrito también en el Salmo segundo. ¿Qué dice el Salmo segundo? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a haber corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David
habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Cuando el Señor Jesucristo se entregó para morir en la cruz del Calvario de forma voluntaria, fue confiando en Dios, confiando que Dios cumpliría lo que estaba dicho ya en el libro de los Salmos, que Dios le levantaría de entre los muertos al tercer día, que su carne no vería corrupción. Confiado en esto, Él entrega su vida para ponerla en expiación por cada uno de nosotros. Y por eso en Lucas capítulo 23, versículo 46, el Señor Jesucristo dice allí, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mire que sí confiaba. ¿Cómo confiaba el Señor Jesucristo en Dios? Según lo que estaba escrito en el Salmo 22. Salmo 22, versículos 7 al 22. Salmo 22, y discúlpeme que voy tan a prisa, pero esto queda grabado y usted puede escucharlo después con calma y puede buscar cada una de las citas si de pronto no logra verla allí en pantalla. Salmo 22, versículos 7 al 22. Todos los que me ven me escarnecen. Mire lo que dice el Salmo, lo que estaba ya descrito del Señor Jesucristo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, perdón. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. De manera que allí está descrito todos los padecimientos, parte de los padecimientos del Señor Jesucristo y que él había leído previamente. Cuando ya él va a la cruz del Calvario, ya él había leído este salmo que estaba describiendo las cosas que le tocaba padecer a causa de la muerte en la cruz. El Señor Jesucristo confió en que Dios iba a cumplir para con él y no le iba a dejar allí en la tumba, que no iba a permitir que su carne viese corrupción. Entonces, la fe de Jesucristo le fue contada por justicia, de la misma forma que dice de Abraham, creyó en Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así como Abraham obedeció también, no solamente creyó, sino que obedeció. Abraham obedeció a todo lo que Dios le mandó que hiciera.
el Señor Jesucristo también fue obediente en todo lo que Dios le mandó y esto le fue contado por justicia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y ese uno del que está hablando allí es el Señor Jesucristo, por la obediencia del Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No fue por el hecho de que el Señor Jesucristo no hiciera pecado lo que lo justificó ante Dios, sino que por haber amado la justicia, por haber obedecido a Dios, por haber creído a Dios, al Dios suyo, su fe le fue contada por justicia. Y primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto que acabo de leer, no voy a ahondar en ello. Quiero que simplemente vea allí que el Señor Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Este versículo necesita un tema totalmente aparte, simplemente para explicar las dos primeras frases que están allí, porque en el original no dice así. Hay en el original una variación, donde en este versículo dice, Dios fue manifestado en carne. En el original dice, quien fue manifestado en carne, quien fue manifestado en carne, y ya hay una gran diferencia que cambia totalmente el versículo, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo que quiero es que usted vea allí que el Señor Jesucristo fue justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo es el siervo justo del que habla Dios por boca del profeta Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 11, que leíamos la semana pasada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará ¿quién? Mi siervo justo. Habla Dios allí de un siervo justo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo mucho y llevará las iniquidades de ellos. Ese siervo justo del que habla acá en Isaías es el Señor Jesucristo. Ese es el siervo justo que trajo justicia. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos hoy justificados. Ese justo del que está profetizado, que un día gobernará en esta tierra sobre todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo estarán sujetos al Señor Jesucristo, como dice en el texto donde iniciamos, segunda de Samuel capítulo 23, versículo 3, y terminamos allí. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y permítame decirle que cuando Dios le dijo esto a David, aún ese justo no había nacido. Por eso lo pone en futuro y dice, habrá un justo en el tiempo futuro. Y ese justo del que está hablando es el Señor Jesucristo que nacería y que vendría a esta tierra y que sería justificado porque creyó a Dios, porque amó la justicia, porque aprendió a desechar lo malo y a amar lo bueno, a amar justicia y a vivir para Dios, a vivir en el temor de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesucristo pudo, nosotros también podemos, porque tenemos la misma ayuda que Dios le brindó al Señor Jesucristo, su Espíritu, para que podamos vivir para Dios. Dios me les bendiga grandemente
Oremos, por favor. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada día más comprender las escrituras. Ayúdanos, Señor, a cada día más a aceptar tu palabra. Ayúdanos cada día más a poder ver que tú